Bueno, estamos con Barbarita Joffel, que con su columna de Cocina Consciente nos baja a la tierra un poco, nos hace pensar un poco en qué comemos, en quiénes somos y somos lo que comemos. Así es, muy buenas tardes a toda la gente marcha y sale. Hoy tengo ganas de hablar acerca de las proteínas. Proteínas que se habla mucho de las proteínas y a veces se habla mucho, hay mucho chamullo, ¿no? Con la proteína también. Sí, hay mucha confusión sobre todo, ¿sí? Porque muchas personas hacen hincapié en el consumo de proteínas y realmente no saben o no tienen muy en claro cuál es la fuente de la proteína o cuánto se necesita consumir proteínas, ¿sí? Desde que nosotros nos gestamos hasta que nos volvemos adultos necesitamos incorporar abundantemente proteína, es fundamental para nuestro organismo, pero en la medida que esa meseta o esa curva de vida se empieza a mesetar, la cantidad, la incorporación de proteínas se vuelve cada vez más prescindible, al punto tal que un exceso de consumo de proteínas puede generar ciertos daños o ciertas inconveniencias en nuestro cuerpo. O sea que hay una edad en la cual nosotros no necesitamos tanta proteína. Sí. ¿Qué edad sería? Cuando uno se vuelve adulto, cuando uno ¿Cuándo te volviste adulto, Aldo? No sé si me volví creció adulto. o dejó de crecer. ¿Qué sería? ¿20 y algo? Sí, a partir de los 30, Ok. 40 ya estamos en condiciones de aflojar un poquito con las proteínas. Sí, las proteínas están hechas de péptidos, los péptidos se transforman en aminoácidos. ¿Qué hacen estos aminoácidos? Básicamente crean nueva masa muscular, tejidos orgánicos o neurotransmisores, ¿sí? Los mensajeros del cerebro, la melatonina, las endorfinas y demás. Esta falta de aminoácidos en el organismo lo que hace es causar depresiones, apatía, falta de motivación, falta de habilidad para relajarse, memoria, concentraciones débiles. ¿Sí? Es por eso que es necesario que nosotros realmente tengamos un consumo de proteínas, sobre todo cuando el cuerpo se está construyendo de manera tan rápida como es en el caso de un niño, hasta que nos volvemos grandes. Hay dos fuentes. ¿Hay proteínas buenas y proteínas malas? No. Las proteínas siempre son buenas, digamos. Las proteínas siempre son buenas, el origen de esas proteínas puede ser más acertado o menos acertado para nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Ahí va. Las proteínas de origen animal son las carnes, los lácteos y el huevo, en grandes términos. Y las de origen vegetal son básicamente todas las legumbres, ¿sí? Lentejas, habas, porotos, garbanzos, tenemos un abanico interesantísimo de legumbres que podemos llegar a consumir. ¿La soja tiene proteínas? La soja es una de las fuentes principales de proteínas, sí señora. El problema en el caso de la soja puntualmente es su origen, si es transgénico o no, en cuyo caso se vuelve menos atractivo o deja de sumar. ¿Sí? A ver, si yo me como un bife de chorizo, ponle, y me como una milanesa de soja, ¿qué diferencia? O sea, ¿qué tiene mejor proteína que como? En realidad es mejor la soja. Ajá. Si esa soja es de origen orgánico, si no está modificada su semilla de manera transgénica o genéticamente y no tiene la cantidad de fertilizantes que suele tener lamentablemente en el mercado, es mucho mejor una proteína de origen vegetal. Es buena la pregunta de Yera, porque cuando vos hablas de soja transgénica, ¿qué porcentaje representa de la soja que se consume habitualmente la soja transgénica? ¿Es el 90% o es...? Lamentablemente es altísimo el porcentaje. De a poco empieza a haber... No es... es alto el porcentaje que existe en nuestro mercado interno y por suerte se empieza a ampliar cada vez más el consumo de orgánicos, ¿sí? Nosotros como país producimos soja orgánica y lamentablemente la exportamos en su gran mayoría. Sí, Pues nos la pagan más que acá. Desde luego, porque la gente de afuera o los mercados de afuera tienen más conciencia y la valoran de otra manera. Entonces estamos un poquito generando conciencia para entender lo importante que es consumir una soja, ¿sí? Que es una fuente proteica maravillosa, donde el cuerpo lo entiende de una manera mucho más rápido y lo puede asimilar, probablemente más que una proteína de origen animal, sin tener todas las consecuencias que puede tener de golpe una carne roja o incluso una carne blanca. Sí, hay un montón de razones por las cuales podríamos concluir que el consumo de carnes, sí, como fuente proteica, no es lo más recomendable para nuestra salud y Decinos sobre todo dos. para el planeta. A ver, Dos razones. Desde un punto de vista medio ambiente, sí, o desde un punto de vista social, si queremos
un vuelo un poquito más amplio, la producción ganadera genera mucho más o necesita más de recursos como el agua, por ejemplo, que la producción de cereales o de legumbres. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer 1 kilo de proteínas de origen vegetal necesitamos 16 litros de agua. ¿Sí? Para hacer 1 kilo de carne vamos a necesitar entre 2.500 y 6.000 litros de agua. Sí. Otro dato, por ejemplo, si en esta superficie, en este estudio de radio, ponemos vacas... Sí, bueno, sí. No importa. Ponemos vacas, vamos a obtener, de golpe, estoy haciendo así abstracta, 10 kilos de carne, ¿sí? O 10 kilos de proteínas vegetal. Si echamos a las vacas y sembramos alguna legumbre, vamos a tener probablemente 15 kilos de proteínas de origen vegetal. Entonces, si eso lo extrapolamos y hacemos un análisis un poco más macroeconómico, ¿sí? O social, perfectamente podríamos revertir el hambre en el mundo, ¿sí? O redistribuir los recursos de una manera bastante más acertada. Así que un punto, me pediste 2, un punto es una conciencia ecológica o social, por lo cual deberíamos consumir menos cantidad de carne. Otro punto es netamente biológico, ¿sí? O químico. Si nosotros nos remitimos a 6º grado, creo, 4º grado, donde aprendemos el sistema digestivo, vemos el sistema digestivo de un, no sé, elefante, por ejemplo, ¿sí? Que consume pasto, de un herbívoro, y lo comparamos con el de un carnívoro, un león, vamos a ver que en nuestro cuerpo, el dibujito de nuestro intestino, de nuestra dentadura, el pH de nuestra saliva, nuestros jugos gástricos y demás, se asemeja tremendamente más al primer grupo, al de los herbívoros, y dista bastante del organismo de un carnívoro. Y sin embargo, esa es una explicación para cuando, por ejemplo, Maco viene, yo lo veo un domingo a la mañana y me dice: anoche comí carne, no me puedo mover. ¿No? Sería un poco la explicación, porque tarda muchísimo más en digerirse. Sí, igualmente ahí hay un factor adicional, que es que cuando uno se empieza a acostumbrar a comer menos carne, y cuando comes carne te cuesta mucho más, ¿no? Es como que el organismo se va adaptando. Vos hoy te comes un bife, por ejemplo, y te sentís mal 2 días vuelta entera. como un cospel. Hace como 5 años que no me como un bife. Suelo y a la clínica. A la clínica de hecho. Bueno, proteínas, entonces, proteínas buenas, ¿de dónde las podemos obtener? Básicamente de todas las legumbres. Sí, tenemos un abanico interesantísimo de legumbres y no nos quedemos solo con la lenteja o con la soja y empecemos a explorar. Quien sabe cocinar una lenteja puede cocinar una haba, un poroto aduki, un poroto mung, un garbanzo. Cualquiera de estas legumbres realmente nos van a aportar una alta fuente proteica. Quinoa, cuscús. La quinoa es maravilloso, es un pseudo cereal, ¿sí? Podría ser considerado una legumbre o un cereal, está ahí en el medio, y realmente tiene tanto poder de hidrato de carbono propio del cereal como de la proteína propia de la legumbre, así que es un súper alimento altamente recomendable. Una receta así vos tenés recetas así al toque. Yo, por ejemplo, porque la gente muchas veces no sabe, por ejemplo, decir, vos le una quinoa, porotos aduki, qué sé yo, y dice, bueno, pero ¿qué cuerno hago con eso? Voy y me los compro. ¿Qué hago? Así como, ¿cómo los puedes comer fácil, rico y te puedes rápido? hacer hamburguesas, ¿sí? Hamburguesas de legumbres. La legumbre se cocina hasta que se vuelve blandita, después la podemos amalgamar con un poco de calabaza al vapor, ¿sí? Que ya esté blandita, y es una manera de ligar la hamburguesa sin necesidad de consumir un huevo o de alguna manera de incorporar otros ingredientes. Le haces un puré, le pones mucha onda de los condimentos, como trabajaras una hamburguesa común y corriente, a través de pimentón dulce, un comino, alguna hierba como puede ser un tomillo, un romero, cebollita de verdeo saltada, un poquito de pimentón, ¿sí? O de pimientos rojos para darle un poco más de onda. Armamos la hamburguesa y va a un wok, vuelta y vuelta, o una placa de horno que se seque un poquito y se forma esa hamburguesa súper atractiva. Va adentro de un pan o va en un plato, o sin hacer demasiada propaganda, puede ir a un freezer y lo sacamos, sí, fraccionado, y hemos resuelto nuestra fuente proteica en un rápidamente abrir y cerrar de Ziploc. Ahora, te hago una consulta. Llegás a los 30 años, digamos, vos decís, bueno, yo ya soy adulto, tengo que empezar a consumir menos proteínas, ¿sí? Sí.
del huevo. En el huevo la proteína está en la clara, la yema tiene colesterol, ¿no es cierto? Sí. Y en la clara está la proteína. Bueno, es decir, voy a comer menos huevo. Yo veo a algunos adultos que toman mucha leche, por ejemplo, ¿sí? Que toman leche, además la leche de vaca tiene muchas proteínas, tiene Sí. muchísima más proteína que otras leches de otros mamíferos, ¿no es cierto? Habría que dejar de consumir leche también un poco. Sí, señor. Y bajar el consumo de carne. Todo eso serían las medidas que uno tiene que tomar para... Exactamente. Fuentes proteicas de origen animal son las carnes, el huevo y los lácteos. Bajar considerablemente el consumo, y si es que lo vamos a consumir, perfectamente lo podríamos desterrar de nuestra dieta y reemplazar de manera consciente y coherente con otras fuentes proteicas sin necesidad de un consumo de origen animal. Si aún así preferís o entendés que tu cuerpo lo necesita, hagamos hincapié en su origen, que esa leche sea orgánica o que esos huevos realmente no tengan, sean caseros, sean de granja, que no tengan ese bombardeo de hormonas, de antibióticos, cual se ven sometidos lamentablemente prácticamente todos la industria avícola que conseguimos en el supermercado. ¿Sí? Lo mismo para las carnes, para los pescados. Si vas a comerte un pescado, comételo, disfrútalo, que sea un pescado de mar, sí, de aguas profundas. Que sepas de agua dónde fría. viene, que tengas la trazabilidad, que tengas... Ahí te voy a tirar una bomba. Por Sí. ejemplo, un buen salmón rosado, ¿no? Sí, sí. Los salmones, el atún, el arenque, ese salmón rosado el de congrio. chileno de criadero, lleno de... No, lleno, ese no. lleno de No sé antibióticos. si tenemos algún sponsor que va por ese lado, pero No importa. no Nosotros me refiero a el programa esos- no nos manejamos, digo, Porque ese salmón está visto como algo muy saludable. Sí, pero no lo es. pero no lo es. Lo Se vamos a comunica dejar para como otro algo lado. saludable porque tiene una concentración de omega 3, pero esto es... Tema Otro de debate. otro, harina de otro costal. Ahora, Sí. yo tengo otra pregunta. Digamos, yo cada vez que digo, no, porque yo soy vegetariano, ay, bueno, ¿y cómo haces con las proteínas de la proteína? Entonces yo ahora me tengo que despreocupar de las proteínas, pero yo tengo 40 años, entonces digo, Ya está, ya listo, está, relájate. listo, me relajo. No, consumí proteínas y si tenés una actividad moderada que en el plato ocupe un 30% del volumen de tu plato, está representado con proteínas. ¿Sí? El Ok. otro 30 va a ser hidratos de carbono, un cereal o demás, una pasta. El otro 30, vitaminas y minerales, ¿sí? A través de una buena ensalada, unas buenas verduras. Y el 10% restante podría ser las grasas, ¿sí? Como lo trabajas. Barbarita Joffel, como siempre, Cocina Consciente nos desasna con respecto a somos lo que comemos. Ahora, si vos querés aprender mucho más de estos temas, porque en el Instituto Argentino de Gastronomía te enseñan todo esto, te enseñan la composición de los alimentos, cuáles son saludables, cuáles no. El Instituto Argentino de Gastronomía es el lugar para estudiar gastronomía en Buenos Aires, ¿sí? 4816-1414, puedes hacer la licenciatura en gastronomía, la carrera de profesional gastronómico, los cursos cortos, entra a iag.com.ar o te podés ir hasta ahí, en Recoleta, Santa Fe 1556, a la galería al fondo en el segundo piso, arriba, ahí te van a atender, o si no, si estás en zona norte en Martínez, Hipólito Yrigoyen 19, son las dos sucursales de el IAG en Buenos Aires. 4816-1414, iag.com.ar, el Instituto Argentino de Gastronomía, nos cansamos de decirlo, es el lugar para estudiar gastronomía. Y acuérdate, si querés entrar a la página de Bárbara Joffel, Cocina Consciente, es www.cocinaconsciente.com.ar. ¿Tenés clases en estos días? Tengo clases a partir de mañana en zona norte. Sí, hacemos lunes. ¿Hay lugar martes y todavía? miércoles. Sí, hay lugar. Están todos invitados en Bécar, en zona norte. Aprovechen porque después nos vamos para otros lugares. ¿Se anotan por la página? Sí. Yo a lo mejor voy porque yo hago cocina inconsciente. Te juro, yo como lo que pillo, lo que agarro, me parece que voy a tener que ir a un curso de eso. Estás cordialmente invitada. www.cocinaconsciente.com.ar. Interesante la nota que sale. Las barras de cereal no son tan sanas, tienen grasas trans y pocas proteínas. El INTI analizó 28 barritas de 10 marcas. El 57% excede el límite de bacterias y el 70% brinda menos fibras de las que debería. En el 95% de la etiqueta no coincide con el contenido. Página 42 del diario Perfil de hoy. Estás escuchando Marchizal, estás en Radio 1. Esteban dice, tomaría un vino con Araceli González, ¿sí? Ahí va. ¿Sí? Anabela dice con Ricardo Mollo, por ejemplo. Muy Ahí bien. va. Luego vamos a hablar un Ahora poquito vamos a hablar de un poquito Ricardo de eso, Mollo porque y vos el nombre estuviste- que eligió para su Ahí hijo. va. Marcelo de Villa Devoto dice, me gusta el golf, me encantaría la charla con Roberto de Vicenzo, ¿sí? Tomaría un vino con Nelson Mandela, nos dice otra gente. ¿Qué hizo esta gente? Mandó la palabra sal, espacio, su mensaje al 7075. Estamos preguntando hoy,
¿con quién te tomarías un vino? ¿Con quién te ¿Con quién tomarías que un no vino? conozcas te tomarías un vino que y esté charlarías vivo, largo y tendido? Sí, y que esté vivo. Barbarita, tal vez vos no un vino, pero por ejemplo, ¿con quién te tomarías un té o algo que vos tomes? Una limonada. Una Una limonada con jengibre, pero que bueno, ya no está, con Goethe. No. por ejemplo. No vale personas fallecidas. Ay. No valen personas fallecidas. Bueno, no sé, déjeme Bueno, pensar. vamos a la tanda, estás escuchando Marchizar, estás en Radio 1 103.1, no te vayas,